Música. Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad. Buenas tardes. Estamos en el programa Volviendo a Dios. Gracias por acompañarnos. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. De paso, los teléfonos en cabina es 8375-5051 y 8375-5055. Otro medio de comunicación es un correo volviendoa.dios@hotmail.com y el celular de mi esposo para cualquier mensajito de texto durante la semana es el 818-252-8607 y tenemos material para compartirte. Tenemos Biblias, Nuevos Testamentos en audio, paquetes con libros y folletos para evangelizar, las prédicas pasadas en audio y también contamos ya con evangelios. Si te interesa algo de este material, comunícate con nosotros. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y vamos a empezar con el tema de hoy. Hoy queremos retomar el tema que habíamos llevado las últimas semanas. Si recuerdas, estábamos hablando de la iglesia pentecostal, pero yo creo que ya hablamos de sus principales doctrinas y vimos en qué están erróneas. Hablamos, si recuerdas, del hablar en lenguas, que no lo practican como la Biblia dice, o más bien lo practican como la Biblia lo prohíbe. Si quieres leer, es 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. Hablamos del espíritu de error, del espíritu de engaño que ahí se recibe, el espíritu del diablo. Ya sé que se escucha duro, pero es lo que dice la Biblia. Y luego se demuestra cuando este espíritu de engaño quiere hacerles creer que es Dios. ¿Sabes qué hace? Se inventa una lucha con el diablo, un atar y desatar que tampoco está soportado bíblicamente. Cuando digo soportado bíblicamente, no me refiero a un versículo, porque siempre hemos dicho, el que quiere usar la Biblia a su conveniencia, va a encontrar versículos para todo. Por eso, tenemos que leer la Biblia completa, por nuestra cuenta. Eso es lo que tiene que hacer todo buen cristiano, todo cristiano de verdad. Y tenemos que probar todo espíritu, a ver si son de Dios. Eso nos ordena Dios en su palabra. Esa vez leímos Mateo 16 y Mateo 18 y vimos que en ningún lado menciona atar al demonio, como hoy nos enseñan en estas iglesias. Hace unas semanas nos mandó pedir una prédica, la del espíritu de error, una hermana, porque decía que unas hermanas a las cuales les había dicho lo del espíritu de error, le decían, muéstranos con la Biblia, muéstranos con versículos, y qué bueno. Claro que le enviamos la prédica y esperamos que le haya sido de bendición, pero es buena esa actitud, muéstrame, es buena, es como los de Berea, que iban a la Biblia a ver si lo que decían era verdad. Para mí eso es bueno. Para Pablo era bueno, ¿te acuerdas? Él no dijo cuando los de Berea examinaban, dijo que era bueno. Todo hay que examinarlo. Y lo mismo tienes que hacer en tu iglesia con tu pastor. Oiga, pastor, todos están cayendo, muéstreme, por favor, ¿dónde viene en la Biblia eso? Oiga, pastor, están haciendo ruidos como animalitos. ¿Dónde dice, pastor, por favor? ¿Dónde dice que ese es el Espíritu de Dios? Están riendo como locos, están vomitando, están girando el cuello. Pastor, por favor, ¿en qué parte de la Biblia viene? Así tenemos que ser. Muéstremelo, por favor, pastor. Y recuerda, un solo versículo no basta. No es suficiente, pero hay que preguntar. Hay que pedir, muéstremelo, hay que probar los espíritus. Hoy si alguien hacía como los de Berea,
Pablo dijo, está bien y me gusta que son los que examinan. No, y si alguien le dice al pastor, muéstreme. Él dice, eres rebelde y tienes que someterte. Eso es lo que te dice todo el falso pastor. O sea, no te da pruebas, no te muestra. Te dice que te sometas, que no debes de preguntar, que no debes ser rebelde. Ese falso Dios que está en estas iglesias, además de pelear y de atar al diablo, la última semana vimos que hace milagros, que hace campañas de sanidad. Es el diablo, lo creas o no lo creas, la Biblia lo dice. Lo mostramos con la Biblia en su momento. Si tienes dudas, márcanos al celular, platicamos. Nuestro tiempo es tuyo, pero aquí en radio pues hay poco tiempo. Si tú no tienes dudas y estás enojado, pues Dios te bendiga, sigue ahí. No hables para discutir por discutir. Solo te digo una cosa, hermano, analiza tu vida. No hay ni encontrarás ningún sustento bíblico para lo que practica tu iglesia pentecostal. Si tú crees que un versículo sacado de contexto es suficiente sustento, bueno, pues adelante. Pero sabes, lo que hemos visto esas 4 o 5 semanas, a todos los que nos han hablado molestos, cuando les hemos preguntado si leen la Biblia por su cuenta, si han leído la Biblia completa, la respuesta es no. No. Si tú estás molesto, la primera pregunta que tienes que hacerte, ¿estás leyendo la Biblia por tu cuenta? ¿Estás leyendo la Biblia completa? Con hacer esto bastaría para que descubrieras todo engaño. Lee la Biblia en tu casa, con tu familia, por tu cuenta. ¿Sabes? Hoy queremos hablar de otra denominación, de otra rama. Si recuerdas, hablamos de la historia de las denominaciones también, cuando comenzó la iglesia cristiana, cómo se ve su comienzo en el libro de Hechos, cómo fue cambiando, y desde el año 100 se le llamaba católica. Nos guste o no nos guste a los evangélicos, así se llamaba la iglesia cristiana. Se llamaba católica, pero en ese tiempo aún era la verdadera iglesia cristiana. Crecía, era perseguida, se reunían primero en catacumbas, luego en las casas de los cristianos. No eran reconocidos, eran perseguidos, hasta que apareció Constantino, y adoptó a esta religión como la religión oficial, y dejó de ser perseguida la iglesia cristiana. Y eso que parecía bueno fue el comienzo del mal para la iglesia cristiana, para la iglesia católica. Apareció el papado y las doctrinas erróneas que aún conservan los católicos hoy. Sin embargo, Dios siempre tiene un remanente. En el siglo XVI, en los años 1500, en el 1516-17, comenzó la Reforma Protestante. La empezó Lutero en Alemania y casi de inmediato apareció Calvino con una reforma más profunda. Ya hemos dicho que Calvino es más el padre del protestantismo que Lutero. Del calvinismo, que se llamó Iglesia Reformada, es donde salieron todas las ramas, todas las denominaciones que hoy conocemos. Salieron los anabautistas, los presbiterianos. La Iglesia Reformada llegó a Inglaterra, se llamó Iglesia Anglicana, y de ahí salieron los bautistas, luego los metodistas, todos con doctrinas muy parecidas. Casi la diferencia entre unas y otras era lo frío, lo muerto, lo pasivo que se volvía la iglesia siempre. Es decir, por un ejemplo, comenzó la iglesia anglicana con mucha vida, muy activa, muy apasionada, pero con el tiempo se enfriaba, y luego surgía alguien queriendo despertarla, y salía una nueva denominación. Así, por eso todas eran muy parecidas, hasta que del metodismo surgió el movimiento pentecostal. Sí rompió con todo lo establecido, pero para mal. Sin embargo, empezó a crecer, y creció tanto, decíamos la vez pasada, que empezó a influenciar a todas las demás. El pentecostalismo influenció a bautistas, luteranos, metodistas, presbiterianos, hasta a los católicos. Hicieron su movimiento carismático. Y de esta influencia pentecostal
surge un movimiento que hoy llaman el neopentecostalismo. Neo significa nuevo, entonces la palabra es el nuevo pentecostalismo. Y muchos pensarían que se deriva del pentecostalismo, pero no es así. O sea, lo que vimos las últimas 4 semanas viene siendo el pentecostalismo clásico, el pentecostalismo puro. Los que hablan demasiado en lenguas, los que se tiran al piso cuando reciben el Espíritu. Por lo regular, este pentecostalismo clásico ha avanzado aquí en México, en Monterrey por lo menos, en iglesias pequeñas, iglesias de esas que hay en cada esquina. Y en estas iglesias es donde se dan más de gritos y sombrerazos, le hablan al diablo, se caen al piso, hablan en lenguas. Yo creo asustan más que atraer. Pero luego surge el neopentecostalismo. ¿Sabes? Es tan nuevo. Este movimiento, esta denominación, surgió apenas a finales de los años 50. Y surgió en las iglesias históricas, no en las pentecostales, pero sí influenciado por los pentecostales. O sea, cuando alguna parte de estas iglesias históricas se enfocaban en el bautismo en el Espíritu y en el hablar en lenguas, ahí se empezaron a meter. Primero conquistó a los episcopales, luego entró a los luteranos, a los presbiterianos, a los bautistas, a los metodistas. Y cuando esto pasaba, los miembros que incluían esto eran forzados a salir de esas iglesias históricas y, no queriendo unirse a los pentecostales, decidían crear nuevas denominaciones. Todo esto sucedió en los Estados Unidos. Toda esta mutación, toda esta revoltura a nuestro país ya llegó así, como iglesias mutantes, como iglesias Frankenstein. El neopentecostalismo, yo creo que tal vez no has escuchado el término, pero lo vas a conocer mejor si te digo que también le llaman el movimiento de fe. Eso es lo que inunda hoy nuestras iglesias. O también lo vas a conocer por sus doctrinas. Son muchas. Tienen las mismas que los pentecostales. Por ejemplo, hablan en lenguas también. Estos también se caen, se revuelcan cuando reciben el Espíritu. Hasta los hace vomitar. Estos son los que trajeron la risa santa. Yo no sé si la has escuchado. Estos también echan demonios. También los atan y los desatan, igual que los pentecostales clásicos. Estos también practican los milagros, de hecho, con campañas más grandes, multitudes, en carpas y hasta en estadios. Pero estos han ido más allá. Estos tienen más doctrinas y peores. Estos se distinguen por doctrinas como, ellos lo llaman, te digo, el movimiento de fe. La fe, ellos dicen que tienen fe, pero fe en que lo que pides se te dará. Lo llaman la confesión positiva. Lo que confiesas, recibes. O el declarar y decretar. Yo no sé si lo has escuchado. Es tanta su disque fe que puedes declarar o decretar. Es decir, aquí tu palabra tiene poder, no la de Dios, tu palabra. Se creen pequeños dioses. Lo que decretas, eso pasa. Todo lo que quieras, como cosas materiales, pero principalmente 2 cosas. Sanidad, puedes declararla, puedes decretarla. Hay iglesias de este tipo que incluso enseñan que si estás enfermo es por falta de fe. Y la segunda y la más importante que piden, que decretan, es la prosperidad. Estas iglesias enseñan que Dios quiere que todos seamos ricos. Aunque por lo regular, si te fijas, en este tipo de iglesias, el que más prospera es el pastor y su familia. ¿Tú has visto cómo viven esa clase de pastores? Otra cosa que los caracteriza, ya dijimos, la confesión positiva, la prosperidad, además de lo que ya traían del pentecostalismo, como la sanidad, el echar demonios. Estos también han traído a la iglesia los encuentros.
tipo G12. Yo no sé si tú has escuchado del G12, del movimiento de la nueva era, los encuentros, los cara a cara. Estos lo trajeron a la iglesia. ¿Tu iglesia practica este tipo de encuentros? Otra característica de estas iglesias: estos pastores aún predican maldiciones generacionales. ¿Lo has oído en tu iglesia? Maldiciones generacionales, ¿te imaginas? Y el pueblo de Dios se lo cree. ¡Cuánta ignorancia! ¡Cuánto engaño! Van de la mano siempre. Donde hay ignorancia, hay engaño fácil. Otra característica entre sus líderes: sus pastores se ponen títulos. Hay unos que se dicen que son profetas, otros que son apóstoles, y hay hasta superapóstoles hoy en día. O sea, estos ya no existían y de repente revivieron. Es decir, durante 1900 años, casi 20 siglos, Dios dejó de mandar apóstoles y profetas, y de repente, ¡zas!, otra vez. Tenemos a los superapóstoles con nosotros, a los superprofetas, y la gente se lo traga. Y los ven como bajados del cielo directamente, y les dicen los superungidos. Ya con estos datos, yo creo que ya te ubicaste mejor, ¿verdad? Ya sabes qué es el neopentecostalismo. Ya has escuchado el movimiento de fe. Quizá tú asistas a una iglesia de estas. Otra diferencia con los pentecostales clásicos: no es una regla al 100%, pero los clásicos, te decía ahorita, por lo regular, manejan iglesias pequeñas. Sin embargo, con estos neopentecostales, con este movimiento de fe, se ha dado paso a las mega iglesias, a las iglesias grandes. No sé si ya te ubicaste. Tal vez tú estés en una iglesia como esta. Aquí en Monterrey hay varias, en México, y no se diga en Estados Unidos. Ahí nació este movimiento. Iglesias que van desde varios cientos o de 1000 miembros para arriba. Aunque en Estados Unidos hay más grandes. Hay una iglesia llamada El Rey Jesús en Miami. Es la iglesia hispana más grande en Estados Unidos. A la semana reciben entre 15,000 y 20,000 miembros. Sus líderes, el apóstol, pues claro, se llama Apóstol Maldonado. Y su esposa o apóstola, o no sé cómo llamarle, porque otra cosa de estas iglesias es el pastor y la pastora. La señora no tuvo el llamado, pero como es la esposa del pastor, es la pastora. Eso no es bíblico, hermano. Entonces, si esta es esposa del apóstol, pues es apóstola, ¿no? El apóstol Maldonado, yo creo que has escuchado de él o leído alguno de sus libros tan peligrosos. En Colombia hay una iglesia llamada Visión Carismática, igual de grande o más. Es la que mejor conocida como el G12, fundada por otro apóstol, claro, pero este es apóstol y profeta, César Castellano. Esta es como una empresa de multinivel. En Estados Unidos, la iglesia más grande, la de Joel Austin. Aquí predicaba Marcos Witt. Estos se reúnen en lo que era un estadio de básquetbol. Es una iglesia de 50,000 personas. ¿Te imaginas? Aquí en Monterrey aún no llegamos a eso, pero es el sueño de este tipo de pastores y para allá vamos. Aquí el representativo de este tipo de iglesias son iglesias como el Castillo del Rey, en su tamaño y en su doctrina. Aunque no es la única. Hay muchas a lo mejor no tan grandes, pero tienen el corazón igual. Solo que no han crecido así. Pero tienen ganas de crecer, sea como sea. Sea como sea. Yo asistí a una que está allá por Santo Domingo, Casa de Alabanza, por un tiempo. La misma doctrina, los mismos pensamientos y otros más. Puros temas de autoayuda, de levantarte el ego. A estas iglesias tú eres un campeón, tú saca el campeón que hay en ti. Nacimos para triunfar, fuimos diseñados para triunfar, te dicen, y gritos, y más gritos para levantarte el ánimo. De ahí, de una iglesia como esta, sales sin palabra de Dios,
pero eso sí, bien animado. Yo soy esto, yo soy lo otro, me dijeron que yo era el campeón y que puedo decretar y que puedo pedir lo que quiera. Otra característica, el tiempo que fuimos a esta iglesia, lo que más hacían era pedir dinero. Una sola tarde, una vez pasaron la charola para el diezmo, luego la de la ofrenda, luego la ofrenda para el visitante que predicó, luego la ayuda para remodelar el templo. Y nunca abrieron la Biblia. Nuestra conclusión fue, oye, a esta iglesia no hay que traer Biblia. O sea, lo que hay que traer es mucho dinero. Otro común denominador de este tipo de iglesias es esas prédicas, los gritos. Tú eres el campeón, tú naciste para triunfar. No le creas al diablo. El diablo quiere verte triste, el diablo quiere verte derrotado. Tú pídele a Dios, puedes pedir lo que quieras. Eres hijo de un gran rey. O prédicas entretenidas. ¿Sabes? Una hermana que va ahí a una iglesia de este tipo, al castillo, siempre dice, deberían de ir. ¿Sabes? El pastor nos tiene bien entretenidos. Siempre estamos risa y risa. Yo le digo, no, para reírme, pues yo voy a ver a Polo Polo. ¿No? ¿A poco la iglesia es para entretenernos, hermanos? Y eso es lo que hay en estas iglesias. Mucho entretenimiento, mucha diversión. No es que todo sea malo necesariamente, porque ¿a poco es malo que sea grande? Pues no necesariamente. Tú imagínate una reunión de 50,000 personas, de 100,000 personas, pero escuchando la sana doctrina, arrepintiéndose, quebrantándose. No necesariamente es malo el número, pero tampoco necesariamente es bueno. Porque estos pastores dicen, mira, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y mira mi fruto. No, el fruto no se refiere a cantidad. Sino, la iglesia católica sería la más verdadera. Es la de mayor fruto, es la de mayor número. Pero nada tiene que ver si es verdadera o no con el número de personas. De hecho, la Biblia apunta al contrario. La Biblia dice que el camino angosto, dice pocos son los que lo hallan. Es al contrario, hermano. Ya no más por el número. Debe darte desconfianza. Pero nada tiene que ver si hay pocos o muchos. Otra cosa, la música. Estas iglesias cambiaron, revolucionaron la alabanza en las iglesias. De aquí se han desprendido los grupos que hoy escuchamos, las bandas cristianas, los cantantes rockeros, los cumbiamberos, los reggaetoneros, todos. ¿Sabes? Yo no creo que tenga nada de malo la música, el tipo de música en sí. Aquí, en esta estación y en este programa, ponemos de todo tipo de música. Si alabas a Dios, adelante. Aunque no te confundas. Dios prefiere la obediencia a que le cantes. Alabar a Dios no es cantarle, no es brincar, no es levantar las manos. La alabanza a Dios es en obediencia. Pero si tú lo obedeces y le cantas, ¡qué bueno! La música no es mala, pero todo lo que ha pasado alrededor de la música, esta música ha traído una admiración y hasta idolatría a artistas cristianos. Así como el mundo adora a Luis Miguel y va a sus conciertos y compra todo lo que de él salga. Los cristianos no hacemos eso. Nosotros admiramos a Marcos Witt, compramos todo lo que de él salga, o de Adrián Romero, o de Alex Campos. Pero igual, yo no sé si has ido a un concierto, gritamos igual cuando vemos a Tercer Cielo, que como el mundo le grita Gloria Trevi. Igual, los adoramos, los admiramos, los idolatramos. Y los artistas lo permiten. Nada que ver como cuando Pablo les dijo a los que lo querían adorar, somos hombres igual que ustedes. Estos artistas no, igual que el mundo, viajan en los mejores aviones, se hospedan en los mejores hoteles. De hecho, así lo exigen. Y firman autógrafos, ¿te imaginas? Cristianos pidiendo autógrafos y artistas cristianos dando autógrafos. Y compiten por premios, igual que el mundo. Hoy tenemos nuestros Grammys cristianos. Esto no puede ser de Dios. No, la música en sí es mala. Todo lo que ha pasado alrededor de la música cristiana sí lo es.
No es que son malos, porque son mejores los himnos, no. La música es buena en sí, si se usa para lo que es. Pero hoy han hecho cosas mundanas con la música y con los artistas cristianos. Y este tipo de iglesias de las que estamos hablando tienden a abusar del uso de la música. En iglesias como estas, tú que vas a una iglesia como esta, lo que hay son 2 horas de adoración, claro, según ellos, 2 horas de música y bueno, pues lo que sobre, 20 minutos para la palabra de Dios, 30 minutos, cuando mucho. Y luego la palabra, pues tan vacía, chistes, entretenimiento o gritos. Eres un campeón, eres hijo del rey, pide y recibirás, decreta y recibirás. ¿No has notado esto? Que han relegado la verdadera palabra de Dios, que le dan más importancia a la música que a la palabra de Dios. No, te digo, no quiere decir que la música es mala, pero lo que han hecho con ella es malo. No quiere decir que los encuentros sean malos. Igual tal vez no sean malos en sí mismos, pero lo que pasa ahí, cuidado. Cuidado, Jesús no mandó a hacer encuentros. Jesús dijo, entra en tu cuarto. No dijo, ve a un encuentro. ¿Por qué no lo buscas en tu casa? Ahí lo que te van a hacer en un encuentro, te van a llenar de emocionalismo. Vas a sentir cosquillitas y creerás que es el Señor. Y luego igual te revolcarás. Unos dicen que corren por el bosque cuando reciben el Espíritu. Pero una de las cosas que hacen, el G12 lo inventó, y aquí en Monterrey, yo he visto fotos y he escuchado testimonios de las iglesias que lo han copiado. Los hacen confesar sus pecados, lo anotan en una hojita y luego van y los clavan en una cruz de madera. Yo he visto jóvenes colgados adorando esa cruz. Porque no creas que es Jesús al que estás adorando. ¿Qué es eso? ¿Hay algún sustento bíblico para esto? ¿Para anotar tus pecados en una hoja? ¿Para clavarlos en una cruz? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A poco podemos inventar cualquier tontería? ¿A poco necesitas abrazar esa cruz de madera como el católico necesita abrazar a su santo? Date cuenta. Esto lo inventó el G12, pero hay iglesias en Monterrey que los han copiado, estos encuentros, los cara a cara. Nos llevan tan fácil, nos tragamos todo. Y sin ir más lejos. Oye, ¿y a poco ya por eso no es de Dios? Sin ir más lejos, hermano, el cobro, el costo. Tenemos que pagar para encontrarnos con Dios. Tenemos que pagar para eso. Oye, si vas a un circo, si vas a una feria y te dicen, mire, pase aquí a ver la mujer con barba, ¿cuánto me cuesta? 100 pesos. Pagas y cobras. Dios no es ninguna diversión. ¿Por qué vas a pagar para encontrarte con Dios? Date cuenta. Y el pobre y el que no tiene dinero ya se amoló. No se va a encontrar con Dios. Date cuenta que lo que quieren es tu dinero. El dinero es lo que mueve estas iglesias. El pastor, tu pastor quiere ir a McAllen. ¿Con quién se va? Con los miembros de la iglesia que tienen dinero. Esos son los más pegados al pastor siempre. Hacen conferencias, retiros en la playa, en hoteles 5 estrellas. ¿Quién puede ir? Solo los que tienen dinero. Y el que no tiene, ya se amoló. No va a escuchar la palabra de Dios. Una vez un hermano que va a una iglesia como esta decía, ¿sabes? Cuando entro a mi iglesia dice, todos somos una gran familia. Qué bonito. Pero cuando se van a McAllen, no se llevan a todos. Oye, ¿somos familia o no? ¿A poco el papá dejaría un hijo aquí? El papá no, pero estos pastores sí. Se van a la playa, pero solo los que tienen dinero. ¿Verdad que lo has vivido en tu iglesia? Y no solo de viaje o saliendo fuera. En la iglesia. Estos, los que más ofrendan, son los más cercanos al pastor. ¿Te has fijado? Que los asientos de adelante son para el que tiene más dinero. ¿Por qué? ¿Por qué hacen diferencia? La Biblia prohíbe eso. Santiago 2:2, léelo ahí en tu casa. Es prohibido hacer distinción. Es pecado. Lee por favor Santiago 2. Pero es lo que hace, es lo que está pasando en este tipo de iglesias. Yo creo que con esto ya te ubicaste de qué iglesias estamos hablando. Y si tú acudes a una iglesia como esta, te estamos hablando a ti.
Vamos a entrar apenas en materia. Vamos a analizar sus doctrinas con la Biblia, de una por una. No te enojes todavía, a ti que estás hablando tan enojado. No te molestes. Danos el beneficio de la duda. Poner a una iglesia, a una religión, antes que a Dios, es idolatría, hermano. ¿Quién sabe si Dios te quiere hablar hoy por este programa de radio? Danos el beneficio de la duda. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. Muchas gracias por continuar con nosotros. Te voy a dar el número en cabina por si quieres marcarnos. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Y mi número de celular para que nos mandes mensajitos de texto, porque no lo podemos atender aquí, solamente mensajitos de texto. Es el 818-252-8607. Y pues muchas gracias por continuar con nosotros. Te digo, vamos a empezar a hablar de doctrinas. Lo que acabamos de hacer, quería que te ubicaras, que es tu iglesia de la que estamos hablando, es esa iglesia a la que vas. Para ti es el mensaje, es ese movimiento de fe. Y ahora vamos a empezar con la Biblia, analizarlas. Son tantas que no sabíamos ni por dónde empezar, pero vamos a empezar precisamente por esto, lo que ellos llaman fe. Ellos te dicen, ellos te enseñan que puedes no solo pedir, sino que puedes declarar y decretar. Yo he visto y he oído en estas iglesias al pastor decir, si quieres un carro nuevo, decláralo, confiésalo. Este año tendré coche nuevo. Saca tus llaves, suénalas y decláralo. Y pobrecitos, ahí está toda la iglesia sonando sus llaves como borreguitos. A las muchachas les dicen, decrétalo, este año consigo novio. Y puedes hasta decir cómo lo quieres, si lo quieres rubio, de ojos azules, igual que el carro. ¿De qué color lo quieres? Puedes decirlo, puedes decretarlo. Solo decrétalo. ¿Verdad que lo has oído en tus iglesias? A los enfermos les dicen, yo declaro sanidad sobre tu vida. A todos les dicen, yo declaro bendición sobre tu vida. Declaro que este año es de prosperidad. Los papás dicen, porque así los enseñan, yo declaro bendición sobre mi hijo y Satanás no lo toca. Decreto que tendremos riquezas y toda tontería que se te ocurra. Según ellos puedes decretarla o declararla y Dios te la debe conceder. Prácticamente, pues, ¿para qué es Dios, no? Si hubiera conseguido otro trabajo. ¿No te parece falta de respeto?
Así como en sus campañas de sanidad, dijimos, ellos ordenan al Espíritu Santo. ¿Has oído payasos como Cash Luna o como Benny Hinn? Benny Hinn con su saco cargado del Espíritu tumba a la gente y ordena al Espíritu. Y Cash Luna, otro payaso igual. Él le dice al Espíritu cuándo, cuánto y a quién. Y tócalo, Espíritu, y tócalo más, Espíritu. A Dios le ordena. Y nosotros, la gente, el pueblo cristiano, maravillado con un tipo que cree que puede ordenar a Dios. Cuando la Biblia dice que el Hijo de Dios, es el que es guiado por el Espíritu, el que sigue al Espíritu, nosotros debemos obedecerlo a Él. Pero en estas iglesias, con estos pastores o apóstoles, no, es Dios el que tiene que obedecernos. ¿Quién te crees? No sé cómo llamarlo esto, el decretar o la confesión positiva. Es lo mismo. Joel Austin en un libro, dice, ¿sabes cómo conseguí mi casa? Pasé por una residencia y declaré, el año que viene voy a vivir aquí y hoy vivo aquí. ¡Wow! Y la gente se emociona. ¿Y Dios? ¿A quién le importa? Ya vivo en esta casa, dice Joel Austin. ¿A quién le importa? ¿No te das cuenta? O sea, lo más importante es conseguir lo que quieres. ¿Así piensas tú? ¿Y Dios? Pero es que la unidad es para invitar. ¿Cuál es el problema con esta doctrina ese? Que te aparta de Dios. Muchos dicen y mencionan versículos y no te das cuenta que el diablo sabe usar versículos a la perfección. Hasta el cansancio te hemos dicho, hay que leer la Biblia completa. A ti que estás hablando enojado y que por qué dividen y que por qué... Hay que leer la Biblia completa. No salgas de tu iglesia, lee la Biblia completa. Lee la Biblia por el amor de Dios. Cualquier engaño descubrirías. Y en el caso de cualquier versículo, hay que leer el contexto, los versículos previos, los posteriores, y tiene que coincidir el contexto. Libros completos, capítulos completos, no versículos aislados. Ese es el plan del diablo. Todos tienen sus versículos de la Biblia. Estos también, los que decretan, también los tienen. Ellos, por ejemplo, mencionan Génesis 1:3. Cuando Dios dijo, hágase la luz y se hizo. Y ellos dicen, ¿ves? Nosotros también podemos. Usan Romanos 4:17, quien dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Sí, Dios, pero nosotros, ¿dónde dice? Aquí no dice. Aquí dice que Dios puede, pero nosotros. ¿Sabes qué es un decreto? Búscalo en el diccionario. Es una orden, es un mandamiento, una orden que da a alguien que tiene autoridad a alguien que no la tiene o que tiene menos autoridad que él. Eso es un decreto. ¿Quién puede decretar? Alguien que tiene autoridad, un gobernador sobre sus gobernados. Por ejemplo, yo decreto un toque de queda a las 10 de la noche y nadie debe salir después de las 10 de la noche. El presidente puede hacer un decreto. Un rey puede hacer un decreto. En la Biblia, en Daniel 3:5, se ve al rey Nabucodonosor haciendo un decreto. Dice, al oír el son de la bocina, la flauta, todo instrumento, quiero que se postren y que adoren la estatua. Y el que no lo hiciere será lanzado al horno de fuego. Este fue un decreto del rey. ¿Quién más puede? Dios decretó. Busca Deuteronomio 26:16, búscalo con calma. Dice Deuteronomio 26:16, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. 26:17, has declarado que Jehová es tu Dios, que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos. Dios puede decretar. ¿Quién debe obedecer? Todos. ¿Acaso hay alguien que esté por encima de Dios? Esa es la clave. Ahorita vemos, Dios decreta y todos obedecen.
Ese, porque Él tiene autoridad. Pero el versículo que más utilizan, Marcos 11:23, cuando Jesús dijo, cualquiera que diga este monte, échate al mar, y no dudare, sino creyere que será hecho, lo que diga le será hecho. Y van a decir los que decretan, ya ves, estás equivocado, dice, cualquiera que dijere, sí podemos. Y si vemos el versículo aislado, grábate eso, parece que te da poder. Pero ¿cuál es el problema? Ese, que no leemos el contexto, que es un solo versículo, que no podemos fundar una doctrina en un solo versículo. Debemos intentar descubrir lo que Dios quiere decirnos, leyendo el contexto. Lee desde el 11:20. Cómo pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado. Jesús la había maldecido. Pedro dice a Jesús, mira la higuera que maldijiste se secó. Dice, entonces sí se puede decretar. Pues Jesús tiene autoridad. En el 11:22 Jesús dice, tened fe en Dios. O sea, Dios también tiene autoridad. Y luego nos dice, y el que dijere a este monte, échate al mar, le será hecho. Ok, pero ¿qué sigue? 11:24. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿De qué está hablando el pasaje? ¿De declarar o de orar? Está hablando de pedirlo en oración. Y esto solo te muestran el 11:23 y no te llevan al 11:24. ¿Cuál parte están quitando, hermano? Analízalo. ¿Cuál parte te quieren ocultar? La parte de la oración, de la comunión con Dios, que tienes que pedírselo a Dios en oración. Estos que te enseñan, no necesitas a Dios, tú puedes declarar y se hará. Prácticamente tú eres Dios. Pero el 11:24 dice, lo que pidieres en oración a Dios. ¿Quién es el poderoso, tú o Dios? ¿Tú qué haces decretando? ¿A poco Dios tiene que obedecernos a nosotros? Y no solo queda ahí, mira el 11:25. Y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que nuestro Padre nos perdone. Entonces no solo es declarar ni decretar, es orar a Dios, pedirle a Dios para que te escuche. Necesitas perdonar antes. ¿Cuál declarar y cuál decretar? Usan otros pasajes como Mateo 21:22, es el mismo. Termina, todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. ¿Te das cuenta? Te quitan lo que pidas en oración. No es necesario, te dicen. No con la boca, pero dicen, tú nomás declara y decreta. O sea, no necesitas a Dios. Se te hace cosa menor. ¿Te parece un pequeño error? Ellos lo están haciendo con alevosía. Quieren apartarte de Dios. Todos los demás versículos que usan, como Juan 14:13, dice todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, pero dice lo que pidieres, no dice yo decreto, ¿verdad? Tratan de oración, habla de oración. Y si es en oración, sí recibiremos lo que queremos con algunas condiciones. Juan 15:7 dice, si mi palabra permanece en ustedes. Primera de Juan 5:14 dice, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. De eso se trata la vida cristiana. No de ti, sino de Él. No de nuestros deseos. Hay que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que pedir conforme a su voluntad. O pedir su voluntad en nuestras vidas. Como nos enseñó Jesús. En el Padre Nuestro dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y en Getsemaní dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios es la importante, y tú te crees más que Jesús. ¿Quién te crees para declarar o decretar? ¿Y quién te crees para pensar que Dios tiene que cumplir tus caprichos o tus tonterías?
No eres nadie, ni tu pastor lo es, ni ese disque apóstol. No estamos autorizados. Ya se nos está acabando el tiempo. Vamos por último al libro de Santiago. Santiago 4:3 dice: pides y no recibes porque pides mal. ¿Qué es pedir mal? Mira lo que dice: porque pides para gastar en tus deleites. Eso es pedir mal. En el 4:4 dice: ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? O sea, el deseo de las cosas del mundo, de los coches, del dinero, de la prosperidad, es enemistad con Dios. ¿Te conformas con ser enemigo de Dios? ¿De quién viene esta doctrina? Sigue leyendo Santiago 4. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Por qué? En el 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiénes son los soberbios? Los que se creen algo, los que se creen mucho, los que se creen dioses, los que piensan que pueden dar órdenes a Dios. Estos son enemigos de Dios, los que decretan. Dios da gracia a los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los que saben que no merecen nada. Y si merecían algo, era un castigo atroz. ¿Cómo vas a andar decretando? ¿Quién nos está engañando? Lee el 4:7. Resistid al diablo. ¿Quién nos está engañando? El diablo. No lo escuches. No le hagas caso. No creas todo lo que enseña tu pastor. Ve a la Biblia, verifícalo. Prueba los espíritus. En el 4:8 dice: acércate a Dios. En el 4:10 dice: humíllate delante del Señor. Pide perdón, no eres nadie. No dejes que te hagan creer algo que no eres. Y más claro no puede ser. En el 4:13 de Santiago dice: vamos ahora, los que dicen: oye, mañana iremos a tal ciudad y ganaremos, cuando ni sabes lo que será mañana. ¿Te das cuenta? A los que decretan. En el 4:15 dice: deberías de decir: si el Señor quiere, haremos esto y aquello. Si Dios quiere. No debemos andar decretando. Dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. ¿Te das cuenta? Soberbios. Dios resiste a estos soberbios, al que piensa que puede decretar. Dios no es sirviente de nadie. No seas irrespetuoso. Todo lo que pasa sucede solo si Dios quiere, no si tú decretas. ¿De dónde sacamos eso? Piensa positivo y lo obtendrás. Lo que sale de tu boca recibes. ¡Qué tontería! Dice gente: fíjate que están despidiendo en el trabajo. No, hermano, cancela esa palabra. Yo decreto que a mí no me corren y no me corren. Mejor ve al Señor en tu cuarto y dile: papi, tengo preocupación porque están despidiendo. Cuídame, Señor, y cuida a mi familia. ¿Te das cuenta que no quieren que te acerques a Dios? Cuando enferma a alguien, dicen: no, yo cancelo esa enfermedad y decreto que eres sano. Decreta tú también y di: no tengo nada y no tengo nada y no tengo nada. ¿Qué es eso? Y luego se muere el cristiano y dice: oye, qué raro, ¿y de qué se murió si no tenía nada? ¿No te das cuenta que no quieren que vayas a Dios y que le digas: Señor, me siento enfermo y sé que tú eres soberano, incluso en la enfermedad? Ayúdame a entender el porqué. Y después de entenderlo, y solo si es tu voluntad, sáname, precioso Señor. Pero no, y dicen, cuando enferma: no, vamos a declarar todos: no tiene nada, y no tiene nada, y yo declaro que estoy sano, y yo decreto que está sano. Di la verdad, hermano, ¿para qué te enojas? ¿Tú ves algún ejemplo en la Biblia? Mira, por ejemplo, Pedro. Cuando Jesús le dijo: mira, Pedrito, Satanás pidió permiso para zarandearte. ¿Sabes qué dirían estos? ¿Soy al mismo Jesús? No, Jesús, yo cancelo tus palabras, Jesús. Yo decreto un cerco a mí alrededor que me protege, y chusma al demonio. Pero ¿por qué no lo hizo así Pedro? Mira, Pablo, la Biblia dice que le fue dado un aguijón. ¿Por qué no decretó sanidad, Pablo? Y hasta se gozaba en su debilidad. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que Pablo no lo sabía. Porque esto, según ellos, lo reveló el Señor hace apenas 50 años. Ahora,
¿Y qué hacemos, apóstol? ¿Lo agregamos a la Biblia? Piensa positivo y lo obtendrás. No menciones nada malo, porque te puede pasar. Yo decreto que me irá bien este año. Puras tonterías. Tienes que ser más desconfiado, hermanos. No porque todos declaren y decreten, tú lo hagas. Puedes estar ofendiendo a Dios. Lo estás tratando como un sirviente. Acuérdate, el decreto es de alguien superior. Si tú decretas sanidad, ¿quién es el que da la sanidad? Dios. Tú puedes decretar y Dios tiene que obedecerte. Si tú decretas que te irá bien todo el año, ¿quién es el que da esas bendiciones? Dios. ¿Y tú crees que puedes decretar y Dios tiene que obedecerte? ¿Verdad que no lo habías visto así? Lo que pasa es que nos dejamos llevar y seguimos cualquier tontería que nos salpican con un versículo bíblico. Deja de luchar contra Dios. Esto no es de decretar, esto es de orar. Y de orar como Jesús, hágase tu voluntad. Mateo 6, entra en tu cuarto, hermano. Entra en tu cuarto, no declares, no decretes. Por favor, deja de ser tan inocente. Dice la Biblia, ya no seas niño fluctuante. No te dejes llevar por cualquier viento de doctrina. Dice Efesios 4:14. Por el amor de Dios, regresa a la Biblia. Regresa a la Biblia. Te están engañando. Te están engañando. Esta es solo la primera doctrina. La semana que sigue vamos a seguir, hermano. Yo sé que hay muchos que se molestan, pero el Hijo de Dios, cuando escucha lo que están haciendo, regresa al Padre. La invitación es, regresa a la palabra de Dios. No te dejes ser engañado. Regresa a la palabra de Dios. Y si tú ves que es verdad lo que te predican, pues quédate ahí. Pero dale oportunidad a la palabra de Dios. Esto no es de entretenimiento, hermano. Deja de buscar payasos que te entretengan. Dios te bendiga. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.